Bienvenidos a la segunda parte de explorando las culturas prehispánicas o los pueblos prehispánicos en lo que es Norteamérica. Ya trabajamos la primera parte que tiene que ver sobre los orígenes, la teoría de poblamiento del continente americano y la geografía del continente norteamericano, y logramos ver cómo esta geografía determinaba la forma de vida de los pueblos prehispánicos en Norteamérica. Bueno, recuerden ustedes que para estos videos tenemos 5 objetivos: el origen de los pueblos, los grupos amerindios más importantes, ese es el que vamos a ver. Ya el origen de los pueblos ya los cubrimos. También ya hemos cubierto las áreas culturales y vimos la cronología que se utiliza, las escalas de tiempo para estudiar los pueblos indios en Norteamérica, y vamos a estudiar ahora lo que sería las áreas culturales de manera más específica, que dijimos que eran 8, pero entre ellas hay intersecciones, se entrelazan, y vamos a también, bueno, de paso, vamos a cubrir la cultura material y la forma de vida de estos pueblos. Yo espero que les guste, y más que les guste, que encuentren el material interesante, lo encuentren interesante y que les aporte algo en ese vacío de conocimiento, porque sobre las culturas prehispánicas casi realmente no sabemos nada, ni se nos enseña nada, ni en el sistema educativo de las escuelas de educación media. Y bueno, yo estudié en historia y en la Universidad de El Salvador, con mucho sentido se enfocan en el área cultural mesoamericana, lo que tiene sentido porque es la región en la que vivimos. Vamos a trabajar miren, este es el este de Norteamérica. Vamos a trabajar lo que se conoce. Todo esto que ustedes ven aquí son bosques. Es una área donde hay bastantes hábitats, donde hay bosques, donde hay bastante vida y hay bastantes recursos. Y la tierra también se puede utilizar para la agricultura. Toda esta región cultural tiene, debido a que es bastante similar, tiene denominadores comunes en lo que es la cultura. Bueno, y también la geografía. Esta zona, como son bosques, se llaman los bosques del este, los bosques del este de Norteamérica. Y miren, empieza en lo que hoy se conoce como Nueva Inglaterra y llega hasta el área cultural del este, que incluye Florida. En realidad aquí hay bastantes áreas culturales o subáreas culturales que se intersectan, pero es por la realidad geográfica. Aunque hay que señalar que aquí tenemos los montes Apalaches, que también son un obstáculo, pero pareciera ser, por lo que he leído y por lo que he visto, que eso no ha evitado que haya una interconexión entre las distintas culturas prehispánicas. Ahora, ya aquí en el mapa podemos ver los pueblos que habitaban esta zona. Tenemos los Wampanoag, los Iroquois, que era una confederación formada por muchos pueblos. Tenemos los Narragansett, los Delaware, los Shawnee, los Powhatans, los Cherokees y la Confederación Creek. Tenemos el Timicuán, el Natchez, el Chickasaw, Illinois. Esta zona es bien importante, esta zona, y especialmente estos ríos, aquí el Missouri y el Mississippi. Bueno, ahora, cruzando la frontera de esta área cultural o zona geográfica, ya en los grandes valles se puede ver la existencia de los búfalos. Los grandes valles, por lo que he visto en fotografías, realmente no son desiertos, sino son como estepas o como, bueno, sabanas tal vez no, parecen ser más estepas, y ahí el búfalo era un animal que se encontraba en abundancia. Bueno, aquí tenemos una recreación que me gusta porque podemos ver que los indios de Norteamérica no eran realmente una civilización prehispánica como prehispánica, atrasada y bastante primitiva como uno se los puede imaginar. Miren, utilizaban la madera y los tablones para hacer infraestructura grande en la que vivían bastantes familias. Tenían zonas urbanas con infraestructura de madera. Entonces, esas eran las tribus. Esta zona, ¿verdad?, que es lo que se conoce como los bosques del este,
como ya lo vimos en el mapa, va desde el área de los Grandes Lagos hasta la costa atlántica. Aparte de que hay bosques, animales, fauna y flora y distintas fuentes de recursos, también por vivir enfrente del océano hay pesca, también se dedican a la recolección de frutos, a la agricultura, miren, del maíz, frijoles y calabaza. O sea que a esta región llegó la triada mesoamericana. Claro está que para cultivarla en esta región se necesita esperar la estación adecuada y no podría ser el invierno, porque en invierno cae nieve y todas estas regiones son bastante heladas. No sé, quizás en verano la cultivaban. Eso es algo que se debe de estudiar más a profundidad leyendo los textos adecuados. En esta zona estaba la Confederación Haudenosaunee, si no me equivoco si se pronuncia Haudenosaunee, que en realidad era la Confederación de los Iroquois y estaba formada por 5 naciones. Bueno, miren, habitaban en esta clase de bodegas, así les llamo yo bodegas porque parecen bodegas, de madera en las que habitaban cada una bastantes familias. Se establecieron en lo que ahora se conoce como Nueva York, y los Mohawk, los Onondagas, los Senecas, los Oneidas y los Cayugas eran las distintas tribus que formaban la Confederación Haudenosaunee, como ustedes lo pueden ver aquí. Las mujeres practicaban la agricultura, de acuerdo a lo que he leído, a los textos que consulté. Por lo tanto, lo más seguro es que los hombres se hayan dedicado a la recolección y la caza, lo que tiene más sentido, ¿verdad? Porque la agricultura se ha de realizar en los alrededores de la zona urbana en la que viven. Por lo tanto, no ha de ser muy alejado. Diferente es ir a cazar, que hay que moverse grandes distancias para obtener la caza. Bueno, lo interesante de la Confederación Haudenosaunee es que tenían una estructura política que estaba formada por una confederación de bastantes naciones, pero también tenían consejos en los que discutían los temas importantes políticos y económicos que los afectaba a ellos. En Confederación Haudenosaunee, si no me equivoco, eran guerreros poderosos, bueno, porque eran bastantes tribus, ¿verdad? Entonces tenían bastante fuerza humana. Durante la guerra de revolución estadounidense fueron aliados para los ingleses. Eso fue un problema para estos indios, ¿verdad? Para estas culturas prehispánicas, pues al perder los ingleses la guerra, ellos también sufrieron las consecuencias. Los triunfadores, ¿verdad? Los echaron más al oeste. Y de seguro muchos de estos indios fueron asesinados y por tanto perdieron sus tierras. Aquí tenemos otra infraestructura en la que ellos vivían en las tierras de los bosques del este. Vivían, miren, en esta infraestructura formada por madera y por tablones de madera. Vivían cerca de ríos porque se abastecían de agua, y si miran el ambiente es bastante boscoso, ¿verdad? Eso es importante porque hay frutos, se pueden recoger frutos, hay bastante caza, hay bastante recursos, fauna y flora, y si hay bastante bosque, si se trabaja la tierra, se puede trabajar la agricultura. Estas chozas se llamaban, bueno, en inglés el nombre que les dan es wigwams, y yo, como soy profesor de inglés, lo he escrito aquí para que no se me olvide. Otro pueblo que vivió en los bosques del este fueron los mohicanos. Ellos se establecieron en el valle del río Hudson, que hoy es cerca de Nueva York, y los Mohawk, que era otra tribu, eran sus antagonistas, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, la costa del Atlántico. Toda esta región se llama la costa del Atlántico. Sin embargo, que ustedes vieron que tenemos los bosques del este, aquí tenemos parte del sureste, y aquí tenemos la región de las tierras bajas, y aquí tenemos la región de los Grandes Lagos. Todo esto hace que haya una interconexión y que las distintas áreas culturales se entrelapen, ¿verdad? Bueno, a esta zona se le llama la costa atlántica. Y son ricas en alimentos gracias a los ríos, hay bastantes ríos, y también, bueno, alimentos que se pueden obtener del océano, ¿verdad? Alimentos que se pueden obtener, miren, del océano. Área entre el sur de Nueva York y Florida, miren, habitadas por gentes de esta llanura costera. O sea que aquí se establecieron bastantes culturas prehispánicas. Algo importante es
que en toda esta región se construían montículos. Montículos eran algo así como montañas artificiales formadas con tierra que jalaban a un lugar determinado para construir montículos que eran bien altos. Por lo tanto, se conoce como la cultura de los montículos. Y la cultura que encontraron aquí los europeos eran los descendientes de los constructores de montículos en la región. Construían infraestructura de madera, corteza, a lo largo de los ríos, que es lo que ya les mostré. Bueno, aquí tenemos, miren, la Confederación Iroquois o Haudenosaunee. Ustedes pueden ver que eran 5 naciones, y así es como estaban conformadas en el siglo XVII. Están los Mohawk, los Oneidas, los Onondaga, los Cayuga y los Seneca, y están a un extremo del lago Ontario. Bueno, algo importante es que cuando llegaron los europeos, la población nativa declinó en un 90%. O sea que si era 1.000.000, quedaron 100.000. En los estimados están en que la población andaba entre 1.000.000 y 10 millones. Y si eran 10 millones, imagínense, quedó 1.000.000 de personas vivas. Es increíble, ¿verdad? Fue una verdadera hecatombe. La Confederación Iroquois o Haudenosaunee estaba formada por estas tribus que ya les mencioné. No las voy a mencionar de nuevo, ¿verdad? Ya las mencioné. Y miren, aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Donde podemos ver los distintos pueblos que habitaban esta región. Los Massachusetts. Bueno, las lenguas que se hablaban eran el Swan, el Algonquin en Illinois, el Iroquois en Erie, y miembros de la familia de la Confederación Iroquois, los Mohawk. Miren, aquí tenemos Nanticoke, Powhatan, Pamilco. Esto es en la costa del Atlántico, Delaware, Montauk. Yo, por ejemplo, había oído la palabra Delaware, pero no sabía que era una palabra nativa. Poquat, Mohegan, Wampanoag, Massachusetts. Miren, Massachusetts es una tribu, pero nosotros ahora la asociamos a nombres de regiones. Passamaquoddy, aquí está, miren, el río St. Lawrence, que parte del lago, miren, de este lago donde está la Confederación de los Iroquois. Ahí están ya aquí están las tribus que ya les había mencionado. Aquí están los mohicanos. Hay una película que se puede ver, deberían de verla. Aquí están los lagos Erie, el lago Huron, si no me equivoco, Lake Michigan y Lake Superior. Aquí está Illinois, las tribus Miami, Chobney, Erie, Ottawa y la Algonquina. Bueno, y aquí al lado derecho tenemos la ilustración de lo que pudo haber sido una región urbana. Miren, casas e infraestructura construida con madera, tablones, y son bastante grandes. Por lo que he leído, llegaban a medir hasta 60 metros y en cada una vivían varias familias. Tenemos campos de cultivo, de maíz, de frijoles. Allá tenemos más casas, hay bastantes árboles, y también tienen regiones para realizar, no sé, por lo visto serían ritos religiosos, o también podrían ser reuniones, o quizás ahí era donde se reunía el consejo para discutir temas importantes de las distintas tribus que formaban esta confederación. No sé si se pudieran, esta zona, aquí está lo que hemos visto, ¿verdad? La zona de la Confederación de los Iroquois. Estamos ahora con el nordeste, en inglés es northeast. Y bueno, estas son las culturas que se desarrollaron en la región de los Grandes Lagos. Miren, la principal era el Ohio Hopewell, y de ahí está la New York Hopewell, que podría ser derivación, Crab o Orchard Culture. O sea, todas estas regiones están relacionadas culturalmente. Ahora, es probable que también estén relacionadas biológicamente. Culture Complex, esa tiene un nombre diferente. Sojourn Complex, Point Península, Hopewell, aquí hay otra cultura Hopewell, y aquí hay la Havana Hopewell. O sea que toda la región, miren, alrededor de el sur de los Grandes Lagos tenían un denominador común, que eran las culturas que estaban influenciadas por la cultura Hopewell. En esta región se hablaba la lengua algonquina,
y la gente de la cultura era la Dena Hopewell. Emigraron desde el valle de Ohio a lo que hoy es Nueva York después de agotar las tierras con sus cultivos. Eso es un dato bastante importante. O sea, se dedicaban a la cultura, a la agricultura de manera bastante constante. Combinaban la agricultura con la caza en la economía de sobrevivencia. También comerciaban conchas y tiene sentido, miren, por vivir a lo largo de la costa. Aquí en esta región también, como ya lo vimos, es donde estaba la confederación Iroquois o Haudenosaunee, y que se estableció en el valle Mohawk de Nueva York. Bueno, ya vimos las tribus que la constituían, eran los Senecas, los Cayugas, los Onondaga, los Oneida y los Mohawk. Era una poderosa, por ser una confederación, era una unidad política con bastante fuerza militar y rivalizaba con las tribus poderosas. Y cuando llegaron los europeos, inclusive se pusieron de tú a tú, ¿verdad? En lo militar con los europeos. Pudieron rivalizar con los europeos. Y como ustedes ya vieron, de hecho, en la guerra civil estuvieron, en la guerra de independencia, mejor dicho, estuvieron del lado de los ingleses. La construcción de las casonas de madera era hasta de 60 metros de longitud. Bueno, aquí tenemos, miren, un cinturón hecho de conchas. Es un elemento cultural bastante interesante porque tiene bastantes funciones. Se llamaba wampum y el equivalente de en Sudamérica sería los quipús. Y estas culturas no desarrollaron ningún sistema de escritura, pero sí desarrollaron este artefacto cultural que les servía, ¿verdad?, para llevar registros. Era un cinturón de conchas, se utilizaba como moneda, también eran objetos sagrados, lo utilizaba la Confederación Iroquesa y era un registro. Y también se utilizaban cuando se firmaban acuerdos políticos, cuando se realizaban acuerdos políticos entre las distintas tribus de la región. Es el wampum, ¿verdad? Era un sistema de registro, yo me imagino, económico y político, y el equivalente en Perú serían los quipus, que eran bastantes cuerdas atados a un aro, que también con nudos servían para llevar registros. En Mesoamérica quizás eso no fue muy necesario, porque los pueblos de la región, los mayas, y empezando con los olmecas, desarrollaron un sistema de escritura y calendario bastante avanzado. Bueno, nos movemos ahora al sudoeste, o sea que estábamos aquí, miren, en el este, y nos movemos al sudoeste. Aquí podemos ver ya algunas de las tribus, ¿verdad? Tenemos los Tarahumara, los Tepehuán, los Mayo, los Yaqui, los Pima, algunas tribus bien famosas por el cine de Hollywood, los Apache, los Pueblos, es una tribu de gente muy interesante, los Navajos, miren, toda esta región es ocupada por tribus bastante famosas, Maricopa, Cocopá, Toono, Odham, Pima, la Yuma, la Yavapal, la Mojave, la Javasupal y la Hualapal. Lo importante también sería señalar que los navajos, los apaches, muchos de estos pueblos migraron a esta región desde Canadá. O sea, lo que tiene sentido sobre la ruta del poblamiento, ¿verdad? Los migrantes originarios entraron a América por Alaska, se esparcieron principalmente en la zona de Canadá, la zona norte, y después bajaron, miren, siguiendo y después bajaron al suroeste. Ya, esta era una tierra no tan inhóspita como la del norte en lo referente al frío. Sin embargo, es necesario señalar que el suroeste era una tierra árida y era una tierra bastante seca. Pero miren, está cerca de México. Eso quiere decir que está cerca de Mesoamérica. Y en Mesoamérica que se desarrollaron grandes civilizaciones, sin duda que con su cultura influenciaron el sudoeste de Norteamérica. Esto se les conoce como asentamientos del suroeste. La lengua que se hablaba, una de las lenguas era el Athabascan. La región, como ya les mencioné, era árida y seca, de difícil sobrevivencia. Los pueblos nativos son los Anasazi, son los pueblos, digámoslo así, modernos. Son los pueblos que encuentran los europeos. Tenemos los Anasazis, que fueron los
pueblos originarios y se les conoce como los primeros pueblos. Y también tenemos los Hohokam, los apaches y los navajos más tarde llegaron a esta región, pero los primeros que ocuparon esta región fueron los Anasazi. La agricultura, miren, desarrollaron agricultura con sistema de riego, o sea, era una civilización bastante avanzada, aunque esta era una zona seca, no se quedaron con las manos cruzadas, ¿verdad? Se esforzaron para ingeniar un sistema de vida y eso fue la agricultura con sistemas de riegos. A mí eso es algo que me sorprendió porque uno tiene en la mente la idea de que estos pueblos son tan primitivos que realmente uno no se imagina eso. Eh, lo importante de los pueblos, ¿verdad? Es que una característica es que vivían en cuevas, en acantilados, cuevas que estaban en acantilados y en esos lugares construían edificios de adobe, edificios con muchos apartamentos donde vivían muchos. Cuando los europeos llegaron a esta región, ya muchos de estos pueblos se habían extinguido, ¿verdad? Especialmente los pueblos originarios o los Anasazi ya no estaba ahí y se supone que se retiraron, se fueron de la región por las sequías y por las luchas con otros pueblos y la falta de recursos, aunque dejaron descendencia, ¿verdad? Que eran los pueblos modernos, pero no es, aquí es una incógnita histórica. ¿Qué pasó con los pueblos originarios? También, miren, cultivaban el maíz, la calabaza, los frijoles y vivían de la caza, ¿verdad? Altamente influenciados por la cultura mesoamericana. Y eso es importante porque nos dice que los pueblos originarios vinieron de Norteamérica al sur del continente, pero también hubo una dinámica en la dirección contraria de Mesoamérica. Hubo una influencia cultural al norte de América, a los pueblos prehispánicos del norte de América. Esta foto me gusta porque ahí podemos ver los lugares que habitaban los pueblos. Miren, ahí están los edificios que construían de adobe, ¿verdad? Y se puede ver los acantilados. Para protegerse, construían cuevas en los acantilados y ahí construían sus edificios. Y parecen ser, no me atrevo a decir ciudades, pero parecen ser urbes, ¿verdad? Para mí que se ven bastante modernas. Aquí tenemos las culturas que habitaron el suroeste. Tenemos la Anasazi, miren. Bastante importante, una región influenciada solo por los Anasazis. Tenemos los Arizona, Mesa Verde, Nuevo México y el Cañón del Chaco. Hay algunos ríos, como ustedes pueden ver en los mapas. Después tenemos la cultura del Mogollón, ya cerca de Chihuahua, y tenemos Casa Grande, la cultura Hohokam, y aquí están los pueblos grandes. Bueno, aquí podemos ver, miren, construían gradas, tenían sus edificios de apartamentos, así me parece, esa impresión me da, en estas cuevas, que como ustedes ya pudieron ver, estaban construidas en los acantilados, ¿verdad? Miren, la cultura era bastante moderna porque tenían orfebrería y también tenían canastas, que es lo que teníamos también aquí en Mesoamérica. La gente, pueblo ancestral, así les conoce a los nazis, son los primeros habitantes del suroeste. Se les conoce como la gente de pueblo ancestral, los Anasazi. Son los que desaparecieron. Habitantes de acantilados, como ya lo vimos, sembraban el maíz, la canasta y tenían cerámica de barro. O sea, eran un pueblo bastante avanzado, ¿verdad? No tendría mucho que envidiarle a bastantes culturas de Mesoamérica. También construían calles. Miren, esto es algo que me terminó de impresionar más. Cuando uno piensa en calles, piensa en civilizaciones bien avanzadas como el Imperio Romano, ¿verdad? La Edad Antigua. Pero no, miren, aquí en época prehispánica ya los pueblos construían calles para el comercio y para comunicarse con otras tribus, ¿verdad? Aquí tenemos ¿verdad? Esta imagen en la que se ve que están cultivando el maíz, que por lo visto era bastante importante para la subsistencia de estos pueblos. Este pueblo de los Anasazis se desarrolló entre el 700 y 1300 de nuestra era. Bueno, como les dije, desaparecieron debido al agotamiento de la tierra que utilizaron para
cultivar, y cultivaban la triada mesoamericana, las calabazas, los frijoles y el maíz. Habitaban Colorado, Utah, Arizona, Nuevo México, y también construían infraestructura, miren, yo no voy a decir de cemento, pero de rocas, bastante, bastante segura, no sé, con bastante estabilidad, ¿verdad? Organizados alrededor de una plaza, o sea, en las urbes en las que vivían, construían plazas y se organizaban alrededor de esa plaza. Aquí tenemos una kiva, esto es lo que se llama un centro ceremonial. Bueno, aquí tenemos una de las calles que ellos construyeron. Miren, es interesante porque no solo es un camino, como cuando yo leí calle inicialmente pensé que eran caminos. No, son calles, miren, construidas con piedras que funcionan, que podría ser que estén labradas y funcionen como ladrillo, ¿verdad? Entonces, esta es la gran calle que está ubicada al norte. Lo utilizaban para el comercio. También tenía un significado religioso. Y bueno, los que desarrollaron toda esta cultura, los Anasazi o los pueblos ancestrales desaparecieron entre el 1150 y el 1300 de nuestra era. Aquí tenemos una vista de los lugares que ellos habitaban, y si ustedes pueden ver, miren, son bastante áridos, parecen desiertos y secos, ¿verdad? Y aquí está una cueva, un acantilado habitado por los pueblos ancestrales, y dice: no one knows for sure why the ancestral people left. Nadie sabe por qué se fueron, pero ahí están las hipótesis, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la gente pueblo, que son los contemporáneos, que son los antepasados de los pueblos ancestrales, ¿verdad? Siguen, miren, viviendo en la misma clase de infraestructura, habitaciones de adobe, y en esta pequeña recreación vemos la cotidianidad, que es lo bastante interesante, ¿verdad? Cocinando, animales de crianza, casas de adobe bastante mixtas, ¿verdad? Aquí inclusive en los tiempos contemporáneos, aquí en El Salvador ahorita, la pobreza hace que mucha gente vivan y habitan en casas de adobe. O sea que estamos casi en El Salvador, de alguna manera estamos como en ese sentido viviendo en el pasado, o se podría decir que esas tecnologías en nuestro país por miles de años han permanecido, ¿verdad? Aunque con ciertas alteraciones. Pero miren, esto no tiene nada que envidiarle a mucha gente pobre que aquí en El Salvador vive en casas de láminas, ¿verdad? Descendientes de los pueblos ancestrales, edificios de adobe como sus ancestros. Hoy en día hay 19 vías como estas, ¿verdad? Habitadas por los pueblos. Los Hopis vivían en mesetas, los Onís de Nuevo México, y también aquí estaban los navajos, inmigrantes del norte de Canadá, que ya se los había mencionado, con ancestros en Alaska, Canadá, y lucharon contra los pueblos y aprendieron de ellos su cultura. O sea que los navajos, ¿verdad? Y los comanches, y los comanches, son pueblos que bajaron desde el sur de Canadá al suroeste. Le hicieron la guerra a los pueblos, pero también para su sobrevivencia aprendieron la cultura de los pueblos, y eso les permitió adaptarse a esta región, aunque en el siglo XVII hubo un pequeño cambio, un cambio bastante importante que cambió la cultura de los apaches y de los comanches y de los navajos. ¿Cuál será ese cambio? ¿Cuál será esa nueva, digámoslo así, tecnología? Ya lo vamos a ver en un momento. Miren, esta es la infraestructura que fabricaban los pueblos ancestrales. Son edificios bien modernos. Miren, tienen estructura de madera, tienen las paredes de adobe, y los techos por lo visto eran de madera, y aunque no usaban gradas, utilizaban escaleras para subir de un piso a otro. Pareciera ser que tenían bodegas, habían lugares de habitación, y también pareciera que tenían sitios para los alfareros, miren, para los alfareros, ¿verdad? Esos eran los edificios que construían, miren. Tienen columnas, tienen vigas, o sea, es una civilización bastante avanzada realmente. No son pueblos primitivos como uno se los imagina. Y ahora llegamos casi al siglo XVII, cuando los españoles llegan a esta región y llevan las ovejas. Los navajos se dedican a la crianza de ovejas.
Aquí pueden obtener carne, pueden obtener materia para construir sus vestidos, leche y bueno, eso les ayuda bastante en su economía de subsistencia. Los navajos son el grupo étnico más extenso que hay en la actualidad en Estados Unidos. Después tenemos los apaches. Emigraron de Canadá, como ya se les había mencionado, habitaron después lo que es Texas, Nuevo México, Arizona y norte de México. Eran cazadores y comerciantes. Uso de caballos traídos por los españoles, eso es lo que pasó en el siglo XVII. Los españoles trajeron caballos a la región, los reintrodujeron, porque ya en las épocas anteriores habían existido, pero habían desaparecido. Entonces se adaptaron los caballos al ambiente, se volvieron silvestres y los indios los domesticaron y los empezaron a utilizar para cazar búfalos. Y eso hizo que cambiaran su economía. De agricultores pasaron a convertirse en cazadores, que pareciera ser que era una economía que generaba más material para sobrevivencia. Entonces se dedicaron a cazar búfalos, que era donde obtenían, imagínense, material para su ropa, para carne, para sobrevivir, ¿verdad? Y bastantes recursos que eran necesarios para subsistencia. Los búfalos les daban bastantes excedentes, esa era la palabra que buscaba, los excedentes. Y bueno, se volvieron sedentarios porque tenían que salir a buscarlos, ¿verdad? Formaron alianzas con los españoles para protegerse de los comanches. Aquí está, miren, tenemos un indio ya en caballo, ¿verdad? Los españoles reintroducieron los caballos a la América y los apaches aprendieron a usar estos animales, los utilizaron para cazar búfalos. Y de la piel de los búfalos hacían los famosos tipis que podemos ver en las películas de Hollywood. Eran enormes, eran grandes. O sea que la caza de búfalos estaba bastante extendida. Hasta donde yo sé, los búfalos en el actual Estados Unidos estuvieron cerca de extinguirse, pero los están reintroduciendo y les están ayudando a repoblar la región de donde eran originarios. Pero sí, con el caballo hicieron una caza bastante extensiva de estos pobres animales. Ahí están los tipis y miren un caballo apache bien adornado con la cultura de los apaches. Miren cuántos símbolos, cuántos colores, cuántas formas de expresar. Imagínense el orgullo de poseer un caballo de esos, de cabalgar en las estepas. O sea que del suroeste de seguro se movían con los caballos a las grandes llanuras, que era donde cazaban, y quizás después regresaban al suroeste. Pero imagínense la libertad de cabalgar y de tener, miren aquí están, ven, con caballos para transportar cargamento, para mover la familia, ¿verdad? Fue lo más importante para los apaches, los comanches y los navajos. Los comanches, ¿qué podemos decir de los comanches? Es un único grupo más poderoso después de los apaches. Vivieron en el noroeste de Texas, noroeste, Nuevo México, Colorado, Kansas, Oklahoma y Chihuahua. La lengua númica de la familia yuto-azteca era cazadores recolectores, adaptaron la cultura del caballo, o sea que de ser cazadores recolectores se especializaron en la caza gracias a la introducción del caballo de los españoles en esta región. Ahora, algo importante es esto, miren, la lingüística. El idioma que hablaban era el yuto-azteca. ¿Y les suena eso a algo? Sí, suena a una lengua que está emparentada con el idioma que hablaban los aztecas en Mesoamérica. Entonces estos grupos están emparentados con los aztecas. Y encontré este pequeño esquema que relaciona lenguas prehispánicas en función de la comparación léxica. Y miren aquí lo que tenemos: lista de cognados en diversas lenguas yuco-aztecas. Ahora revisemos. Miren, aquí tenemos el náhuatl. El náhuatl era el idioma de los aztecas, de los mexicas, y también es el idioma, si le quitamos la L, náhuatl es el idioma de los pipiles en El Salvador. O sea que es probable que los aztecas, que se supone que llegaron al Valle de México, también vinieran del norte de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, ¿verdad? Después de bajar de Canadá al suroeste, de seguro después bajaron a lo que ahora se conoce como Mesoamérica, y ahí se establecieron. Eso es importante
importante. El dato lingüístico ayuda a conocer el parentesco que existía entre distintas tribus, aunque es probable que con el tiempo el parentesco se haya vuelto bastante débil. Bueno, aquí tenemos las zonas culturales, los grandes valles, el noreste, el sureste, que hemos dicho que estas zonas se interlazan. De ahí tenemos los grandes valles, que es donde venían a cazar los búfalos, o sea, los navajos, los comanches, y los cherokees se movían, no los cherokees, los comanches, los apaches y los navajos se movían del suroeste a esta región a cazar búfalos. Imagínense qué interesante. Aquí tenemos la Gran Cuenca, que no es otra cosa que una superficie de tierra que se encuentra en un nivel bajo. Tenemos la cultura de California, la cultura de la meseta y la cultura del noroeste, de la costa del noroeste. ¿Qué vamos a estudiar? El asentamiento del noroeste. Miren, the West Coast, la costa del este. Como ustedes pueden ver, inicia aquí, en Alaska, y termina aquí donde inicia la otra zona cultural, que es California. Veamos. Aquí tenemos la franja de la costa del noroeste. Esta es una franja bastante interesante, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver que las tribus y los pueblos que vivían a lo largo de ella tienen acceso a recursos del mar. También es probable que tengan tierra para sembrar. Ahora, lo que no sé sinceramente es si esta es una región árida o es una región seca. Aquí estaba habitada por los Tlingit, los Smichan, los Haida, los Belakula, los Kwakiutl, los Nuchanutu, los Kosalich, los Chinook. Yo no hablo náhuatl, pero al leer estas palabras yo siento que son lenguas bastante parecidas, ¿verdad? Con lo poco que he escuchado del náhuatl, he oído bastante familiaridad. La costa del Pacífico iniciaba aquí, miren, en Alaska, y terminaba al norte de California. Vivían de nuevo, miren, en casas de maderas y de tablones. Miren la economía de subsistencia, ¿verdad? Genera bastantes excedentes, o sea, no es de subsistencia. Hay alimentación basada en la caza, la pesca, la recolección de nueces, y esto es importante, porque como que aquí hubo la domesticación o la recolección de las nueces. Yo no sé si las sembraban o solo las recogían, pero las nueces, al dársele cierto proceso, se pueden volver comestibles. Así solas, sin ese proceso, tienen un ácido que las vuelven no digeribles. Bueno, se le da un proceso, se convierten en harinas, y con esas harinas se pueden cocinar bastantes platos. Ahora, ¿qué platos se cocinan? No sé. Bueno, no, me confundí, no son las nueces, en realidad estaba hablando de las bellotas. Yo pensaba que las bellotas era comida solo de ardillas, pero no, de las bellotas se produce una harina con la que quién sabe qué platos culinarios cocinaban los pueblos prehispánicos. También comían bayas y raíces, y el salmón, fuente importante de alimentación. El salmón es un pez bastante grande, se encuentra en los ríos y es fácil cazarlo. Toda esta es una zona densamente poblada gracias a las riquezas de las fuentes de alimentación. Ahora miren que no dice aquí nada de la agricultura, no dice nada de la cultura mesoamericana. Bueno, algo importante y que es particular de esta cultura es que ellos construían tótems para registrar sus leyendas y mitos. Los tótems eran como unas columnas de maderas bastante adornadas, con una iconografía bastante interesante, que de seguro se debe necesitar bastante tiempo para estudiarla y comprenderla. También era como un registro. A falta de un sistema de escritura, utilizaban los tótems para registrar su historia. Aquí hay cadenas montañosas que aislaban las tribus, por lo cual no se lograban desarrollar. Bueno, ahí tenemos ya el efecto de la geografía en el desarrollo de las civilizaciones. Seguimos. Los pueblos indígenas del noroeste, miren, los Tlingit, los Simichan, los Coahuit, los Haiga, los Belakula, suena feo, yo sé, Coaquiut, los Nuchangnu, los Macá, los Chimacún,
los Tillamook, los Quilapuyá, Alcisuslocus. Bueno, son impronunciables para mí esos nombres. Vivían en clanes y algunos de los clanes que formaron eran los cuervos, los águilas, los salomón y asesinos de ballenas. O sea que los clanes llevaban nombres de las actividades que realizaban y de los animales con los que estaban en contacto. Fueron pueblos altamente estratificados con un gran sistema social jerárquico. La riqueza, ahora miren, una idea bien importante y que me llamó bastante la atención es la cosmovisión de estos pueblos. Para ellos la riqueza estaba determinada por lo que se compartía. El que más compartía era el que más riqueza tenía. Imagínense, Elon Musk en este contexto antropológico sería el más pobre de todos porque no comparte nada y no es parte de su ideología, no sé si decir liberal o neoliberal, ¿verdad? Pero una visión bastante solidaria de la vida. Compartir. El que más tiene es el que más comparte y es el que tiene el estatus social en el pueblo. Después tenemos la cultura california. Ahí hay diversidad de etnias, largas rutas comerciales y bellotas que eran procesadas y usadas para alimento. También en esta región se cultiva el tabaco. No sé si el tabaco era originario de esta región, pero con el tiempo el tabaco y el algodón se convirtieron en productos agrícolas bastante importantes para las colonias estadounidenses y también para las colonias para Estados Unidos como nación cuando ya se había independizado de Inglaterra o del Imperio británico, y les ayudó a generar bastante comercio. Miren, aquí tenemos las canoas que utilizaban, eran los Kwakiutl. Bien interesante porque no son canoas primitivas. De hecho, se podrían comparar con los barcos que utilizaron los vikingos. Y como ustedes saben, los vikingos lograban viajar largas distancias con esa tecnología y llegaron hasta América. Y miren, si tienen velas, eso significa que podían viajar largas distancias. Por lo tanto, es probable que con estas canoas ya haciendo hipótesis, es probable que hasta se pudieran mover a otro continente. Aquí todo está dejado a la especulación, pero el desarrollo es increíble. Miren, lleva hasta adornos. Una serpiente que no sé si será un antepasado de la serpiente famosa de Mesoamérica, pero las serpientes jugaron un papel importante porque todas estas regiones estaban llenas de serpientes. Esta es la zona urbana que se parece bastante a la zona de los bosques del este, casas construidas con madera y tablones, aunque la economía de supervivencia, como ustedes han visto, variaba bastante. Miren esta casa, que bien construida está. Madera, tiene columnas, tiene soportes, tiene vigas. Miren, esta es una casa que, por ejemplo, aquí en El Salvador, la gente pobre no la tiene. Bueno, y llegamos a los tótems, que eran sistemas de registro de la cultura de estos pueblos del oeste. Lo utilizaban como registros de cultura, registros de historia, o tal vez más más cronológicos, ¿verdad? Tal vez registros de sus gobernantes. Y también tenían sentidos rituales y era parte de la cosmovisión. Si ustedes notan, pueden ver que son bastante zoomorfos. Mejor dicho, mezcla de zoomorfos y antropomorfos, porque miren, esta águila tiene pies humanos. Este es como una especie de águila con las alas extendidas. Y miren, aquí tenemos un hombre con una cara, manos, encima de otro hombre que está usando una máscara, ¿verdad? Y bien interesante, miren. Y en la parte alta una águila encima de una especie de mamífero. No sé qué clase de mamífero será. Bueno, llegamos ahora a la zona de los grandes valles.
que era la que dividía la cultura del este con la cultura del oeste. Era como una gran barrera, y eso hizo que estas zonas mantuvieran sus propias características a las zonas que tenemos aquí. Recuerden que hay también subculturas, por tanto son 8 culturas principales las que tenemos en el continente norteamericano. ¿Y por qué se estudian más Estados Unidos que Canadá? Bueno, en los libros que leí quizás es porque son producidos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero también habitaban en Canadá, pero Canadá, el ambiente es más riguroso, entonces es probable que Canadá haya estado menos habitado. Así como hoy en día Canadá es un país, no sé cuál es la población, pero es bastante inferior a la población estadounidense. Esta región es una región que es menos inhóspita y en la que se puede vivir y se pueden adaptar más fácilmente los distintos pueblos que habitan esta región y han habitado, ¿verdad? Aquí tenemos las grandes llanuras, que también se conoce como el Medio Oeste, ¿verdad? Midwest y Great Plains en inglés. Aquí tenemos las zonas culturales, el Mid-Atlantic, la costa atlántica, miren los Apalaches. Aquí tenemos las tierras de en medio, aquí tenemos los algonquinos, aquí tenemos Nueva Inglaterra, aquí tenemos el sur, que el sureste incluye Florida, aquí tenemos el Golfo, tierras del Golfo, Texas, suroeste, las montañas, las Rocky Mountains, aquí tenemos las Apalaches, aquí tenemos el Medio Oeste, aquí tenemos la costa oeste y aquí tenemos la costa norte-oeste. Bueno, quizás esta es la forma actual en la que los estadounidenses comprenden más este territorio, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Mapas de los grandes valles, ¿verdad? De los grandes valles, de las grandes llanuras, mejor dicho. De las grandes llanuras, siempre me confundo con las cuestiones geográficas. Aquí tenemos, miren, las grandes llanuras están ubicadas entre Texas, Nuevo México, Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Nebraska, Dakota del Sur, Montana, que en realidad el nombre es español y los gringos le quitaron la ñ y le dejaron la n porque en inglés no existe la ñ y le pusieron Montana, pero el nombre original era montaña. Tenemos Dakota del Norte y Dakota del Sur, que están a la par de Canadá, casi. Bueno, aquí hay que poner importancia a este río, ¿verdad? El río Mississippi y el río Missouri, y la conexión que hay entre ellos y los grandes lagos. Los constructores de montículos, regresamos al este, miren, pero nos vamos a quedar en esta zona, ¿verdad? En esta zona, la zona de los grandes lagos, la zona que es bañada por esos ríos. Habitaron esta región hace 2800 años. También, mire, se trabajaba con la tríada de Mesoamérica, el maíz, la calabaza, los frijoles, y en esta zona, ¿verdad?, había bastante comercio. Ciudades, caminos y mercados. También construyeron calles. Sus vías se ubicaban a lo largo del Mississippi. Pues sí, en el Mississippi estaba el agua y estaban los recursos de los peces, ¿verdad? Las conchas. Ahora, estos pueblos, muchos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, con la llegada de los europeos, desapareció casi el 90% de la población. Entonces, las pestes exterminaron a estos pueblos. Y los pueblos que hoy sobreviven son, en esta zona específica, los Creek, los Cherokees y los Choctaw. Los Cherokees son de esta región. Yo me confundí y dije el suroeste, pero el suroeste son los Comanches, ¿verdad? Los pueblos y los apaches. En esta zona es que viven los Cherokees. Miren, los Cherokees también adaptaron el caballo. Y como tienen de frontera las grandes llanuras, utilizaron el caballo también para cazar búfalos. Interesante. Aquí se ve la gran llanura, miren. Parece más, miren, parece más, no es un desierto. Hay bastante zacate. Me parece más las regiones que encontramos en Siberia, ¿verdad? Aunque no me refiero a que sea helado, sino a que son llanuras y en las que hay bastante zacate, en la que estos animales pueden vivir. Se hablaba en esta región las lenguas Siwan,
Aquí vivían, los cazadores eran nómadas, ¿verdad? Que tiene sentido. Cazaban búfalos, de donde obtenían comida, ropa y herramientas, como ya lo mencioné. Vivían en tipis, que también lo fabricaban a partir de la piel de los búfalos. Los búfalos son enormes, aquí se ve pequeñito. Estuve viendo un video, la foto de un búfalo, y me parecía que era más alto que las personas, o sea que son animales enormes. Cultivaban maíz, frijoles también, aparte de la caza, gobiernos de jefes y consejos, o sea, tenían una estructura compleja política, se dedicaban al comercio, cazaban búfalos, vivían en montículos de tierra cerca de ríos. Bueno, en esta región fue donde empezaron a construir los montículos. Se dedican al comercio. Y aquí está lo que habíamos mencionado. En el siglo XVII, los Lakotas, los Sioux, los Nakotas y los Dakotas adquieren caballos, por lo cual se dedican a la caza de los búfalos, así como hicieron los pueblos del suroeste, ¿verdad? Gracias al caballo empezamos a tener una característica en común entre los pueblos que están al este y los pueblos que están al oeste. Los apaches migraban desde Canadá hasta Texas, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos mencionado eso anteriormente. Aquí está una comunidad y aquí podemos ver las casas, ¿verdad? Son bastante seguras y tenemos los mounds, ¿verdad? O sea, los mounds, a eso se refiere con los montículos. Aquí están los montículos y en las partes superiores de los montículos construían casas que eran donde vivían las clases sacerdotales, las clases militares y las clases más altamente estratificadas de toda esta sociedad. Tenían también una plaza central y esta podría ser una vista de una de las ciudades más grandes de Norteamérica, que por lo que he leído competía con Tenochtitlan de los aztecas. Construyeron calles, llegaron a tener un gran comercio, comerciaron con el norte, con el sur de Canadá, comerciaron con Mesoamérica, toda la zona del este la controlaban con su comercio y llegó a estar habitada esta ciudad por una población de hasta 30,000 habitantes. Si la comparan con Tenochtitlan cuando habían actividades religiosas llegaba a tener hasta 40,000, pero el promedio de habitantes en Tenochtitlan era de 20,000. La última vez que se registró la existencia de esta ciudad fue entre 1600 y 1700 y por lo que leí en algunas fuentes eran los franceses. Ahí decía que fue gobernada por un poderoso rey, pero eso no estoy seguro. Aquí pueden ver Cahokia. De nuevo, Cahokia. Miren los montículos, qué altos. Miren las casas. Podría ser que estén hechas de madera, pero también tienen paja en el techo. Miren, es un pueblo que se ve bastante organizado. Están aquí los artesanos. Aquí tienen como animales domesticados, ¿verdad? Y miren las casas en la construcción. En esta recreación se puede ver que eran bastante complejas. Si esta ciudad no hubiera desaparecido, lo más probable es que estos montículos con el tiempo los hubieran convertido en grandes pirámides. No sé, me imagino. Esta ciudad estaba ubicada en Illinois, que era una intersección bien importante para el comercio. Es la mayor ciudad precolombina de Norteamérica, yo diría de América. Estaba ubicada en la intersección de rutas comerciales y floreció entre el 600 y el 1350. Ubicación oriente del río Mississippi y bosques. Sí, estaba ubicada entre el Mississippi, el Missouri y muchos ríos que permitían el comercio, ¿verdad? Plaza para mercaderes, áreas residenciales para las clases bajas y para las clases altas, y algo importante es que también tenían un patio de pelota. La pregunta es si esa característica cultural había sido influenciada en ellos por Mesoamérica. Como ya dijimos, con el comercio tenían conexión con Mesoamérica. O si estaba influenciada por Mesoamérica, ellos habían desarrollado sus propias características. Eso es algo que despierta la curiosidad. Pero sí estaba influenciada. Miren, aquí está la triada mesoamericana: maíz, frijoles, pero calabaza. También cultivaban tabaco, ¿verdad?
los montículos tenían bastantes funciones: enterramiento, usos religiosos, usos políticos y residencias. Se construían las residencias de los jefes en las partes altas y se creía que eso acercaba a los jefes al dios Sol, que era una de las divinidades más importantes de la ciudad Cahokia. El centro religioso, el montículo monje, uno de los más grandes, fue un centro religioso con un templo en la cima. Bueno, entonces aquí está Illinois, miren. Aquí está Illinois. Yo estoy pensando que Cahokia podría haber estado por aquí. Miren, aquí va el río Mississippi, ¿verdad? Que es navegable. Miren, y con el tiempo, a medida abarca, se convierte en el río Missouri. Está cerca de los grandes lagos. Miren, está cerca del este, de la costa atlántica. O sea, todos estos pueblos podían interactuar con esta ciudad y esta ciudad podía interactuar con estos pueblos. Esta ciudad llegaba hasta el sur de Canadá en su comercio, pero también llegaba hasta Mesoamérica, por lo que he logrado leer, ¿verdad? Aparte de eso, pueden ver que hay más ríos, en una región bastante rica, ¿verdad? En fauna, en flora y también tierra para la producción de agrícola. Aquí está, miren, esta es la influencia de Cahokia, miren, se expande concéntricamente, miren, llega a los grandes lagos, sigue expandiéndose y bueno, no es de sorprender que el comercio haya llegado a tenerlo hasta con Mesoamérica. Tenía buen suministro de comida, la economía era bastante, digámoslo así, variada, la caza, la pesca, la agricultura, los asentamientos eran permanentes, estaban aquí, como ya se los mencioné anteriormente, en los valles de los ríos Mississippi y Ohio. Y aquí en esta región, miren, acuérdense, se desarrolló la cultura Adena Hopewell, o sea que también tuvo una influencia en esta ciudad, en lo que hoy se conoce como Ohio, ¿verdad? Cahokia es el asentamiento más grande de la región, con una población de 30,000 habitantes. Bueno, aquí podemos ver a los indios construyendo los montículos, ¿verdad? The Mound Builders, en español en inglés se les llama The Mound Builders, que significa los constructores de montículos. Los pueblos que encontraron los europeos en el este, muchos de ellos eran descendientes de los constructores de montículos. Aquí tenemos un montículo que se utiliza, por lo visto, como una infraestructura de habitación con algún propósito, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, los sobrevivientes de los montículos se unieron a otros pueblos nativos, de los que surgieron la Confederación Creek. La Confederación Creek eran pueblos que eran antepasados, mejor dicho, que eran descendientes de los constructores de montículos. Está ubicada en el Mississippi, a lo largo del lago Mississippi. Se forma alrededor del 1600. Eran cultura de los constructores de montículos. Se ubicaron en las Carolinas del Sur y del Norte, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana. Es la costa del Atlántico, ¿verdad? También es el este y también es el bosque del este. Vías bien diseñadas y cuerpos políticos como consejos. Sí, estos llegaron a tener una estructura política y social bastante compleja. Se dedicaron al ganado, a la agricultura del maíz y algo que a mí me sorprendió es encontrar que también se dedicaban a la agricultura de la papa. La papa es de Sudamérica. Hasta donde yo sé, la papa no se utilizó en Mesoamérica. Si este dato es correcto, yo me preguntaría cómo llegó la papa de Sudamérica a Norteamérica, ¿verdad? A no ser que ellos tenían su propia especie. Aquí están los tipis construidos de piel de búfalo. Y miren, aquí están las grandes llanuras, que no son desiertos realmente, ¿verdad? Son como sabanas, no sé. Aquí tenemos una representación de la forma en que vivían los Creek en sus vías. También tenemos los seminolas, que vivían más en Florida. Los seminolas eran descendientes de los constructores de montículos. Habitaban Florida y Oklahoma. Formaron 8 clanes con nombres de animales y los elementos a los que se enfrentaban.
¿verdad? En la naturaleza: oso, venado, viento, pueblo, grande, pájaro, serpiente, nutria y pantera. Bueno, aquí tenemos un mapa del sudeste. Aquí ya estamos abarcando bastantes zonas culturales. Miren, los bosques del este, el sureste, la región de los grandes lagos. Aquí podemos estar, ¿verdad? Cahokia. Y miren, estos son todos los pueblos que habitaron esta región. Bastantes, ¿verdad? No los puedo leer todos porque no termino ahora. Guacamó, los Santae, los Cusabo, los Congares, los Creek, miren, que era una de las confederaciones más importantes, los Alabama, los Charlotte, los Seminola, miren, en esta zona de Florida, que habitaban las Dakotas, los Pensacola, los Pascagoula, los Natchez, los Atacapa, los Asina, los Adel, los Chickasaw, los Yuchi, los Cherokee, miren. Los Cherokees vivían entre los grandes lagos y la región del este. Bueno, aquí tenemos las culturas en la región del este. Miren, la este y la región de los grandes lagos. Es la cultura Mississippi, ¿verdad? La cultura, todas son culturas en Mississippi medio, la Caddoan en Mississippi y el Port Ancient, el puerto antiguo. Bueno, esto no sé, ¿verdad? Aquí están los Creek, hay plantaciones, los Irene, los Mobile, ¿verdad? Pero toda esta región, como ustedes pueden ver, ya en tiempos más, digámoslo, modernos, o en tiempos del descubrimiento de esta región, ya son las culturas Mississippi que han reemplazado a las culturas anteriores. Aquí están los montículos, pueden verlos. Estamos ahora en el sudeste. En el sudeste también hay montículos, como ustedes pudieron ver en el mapa. Y aquí está la cultura Mississippi, que son este es el sudeste, ¿verdad? La cultura Mississippi, que se desarrolló entre el 500 y el 1400. Está ubicada en el valle del Mississippi, desde los grandes lagos hasta las Carolinas, al oriente y al norte de Florida y el sur, centro de domesticación de plantas. Bueno, eso es lo que ya había mencionado. Aquí en donde se domestican plantas importantes de esta región, y es donde aparentemente se da una revolución agrícola, pero con plantas particulares, ¿verdad?, que consumían solo estos pueblos. Habían cacicazgos, esa era la estructura política, y en lo social lo que primaba eran las relaciones matrilineales. ¿Qué significa una relación matrilineal? Significa que en una familia lo que importa es el parentesco de la madre, no del padre, ¿verdad? El padre es secundario. Es tan secundario que cuando el niño necesita a alguien que lo cuide en su desarrollo, no es el padre el que se hace cargo de él, sino es el hermano de la mamá. El tío se convierte en el padre. Y en las sociedades matrilineales, ¿verdad?, lo que prima es la descendencia de la madre. Nosotros vivimos en sociedades patriarcales, que es lo opuesto. Son constructores de montículos. Y aquí está la misma sociedad Cahokia. Cahokia, como habíamos visto anteriormente, tuvo influencia en todas estas regiones, en el sudeste, en la costa atlántica, en los bosques del este, ¿verdad? Entonces Cahokia también en esta región tuvo una importancia relevante. Miren, los montículos gigantes, los centros urbanos, y esto pareciera ser una cancha de pelota, ¿verdad?, desarrollada entre el 600 y el 1400 en el sudeste de Illinois, como ya lo habíamos mencionado. El montículo más grande era el montículo Mohawk, comercios entre los ríos Mississippi y Missouri, como ya lo mostramos anteriormente, y el declive se da en el 1300, aunque de acuerdo a lo que he leído, en el 1500 la ciudad fue habitada por otros pueblos. Con el tiempo, estos pueblos se movieron, ¿verdad?, y por distintas razones, y la ciudad que terminó abandonada. Aquí está, miren, agricultura, la tríada mesoamericana, ¿verdad? Y distintas maneras de ritos, miren, realizando ritos. Los Cherokees, que habitaron el sureste, eran descendientes también de los constructores de montículos. Habitaron Carolina del Norte, este de Tennessee y norte de Georgia.
fueron forzados a vivir en Oklahoma. Después, ¿verdad? Eran comunidades agrícolas, o sea que la tierra era rica para la agricultura. Y tiene sentido porque ya la tierra está más cerca del clima tropical. Casas de madera, ramas y lodo. El centro de la vía estaba un edificio para el consejo. Imagínense, en un consejo se reunían los líderes y tomaban decisiones políticas y económicas para sus pueblos. También ahí realizaban ceremonias y celebraciones y reuniones. Estaban organizados en clanes con nombres de elementos naturales y animales: lobo, pintura, venado, papa silvestre y otros. Habían dos jefes, uno para la guerra y otro para tiempos de guerra. Eso me recuerda a esta ciudad-estado griega, que es la que se opone a Atenas. Se me ha olvidado. Ahí tenían un rey para la guerra y otro para tiempos de paz. Tienen registros escritos, pero el registro escrito lo desarrollan, parece que en el siglo XVIII, ¿verdad? Ya influidos por la cultura europea, estudian el alfabeto latino y en base a ese alfabeto, ¿verdad?, logran desarrollar su sistema de escritura, que miren, llevaban registros en tablas. Pero ya eso es después de la llegada de los europeos, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa, podemos ver a los nativos, su forma de vestir en esta región. Y miren, aquí tenemos un mapa que es más geográfico, ¿verdad? En Nueva Francia, Luisiana, Florida, que era española, las 13 colonias, regiones inexploradas. Todo esto era Nueva España, pertenecía a España. Esto de aquí era Luisiana, que llegaba hasta Canadá y pertenecía a los franceses. Esto es en el siglo XVII. Aquí tenemos algunas tribus de todo el norte el continente americano, y vamos parte por parte. Primero veamos la costa atlántica, el este al norte. Tenemos los Abenaki, los Massachusetts, los Pequot, los Lenape, los Iroquois, los Miami. O sea que el nombre de esta ciudad es un nombre, miren, prehispánico. Yo eso no lo hubiera sabido si no me hubiera interesado por leer estos temas. Los Shawnee en el sudeste, aquí ya cambia la cosa. Miren, aquí tenemos los Powhatan, los Cherokees, los Creek, la confederación de los Creek, los Choctaw, los Natchez y los Seminolas. Ya en la región de los grandes llanuras tenemos a los Chickasaw, los Comanches, los Pawnee, los Sioux, los Crow, los Cheyenne y los Arapacho. En el suroeste tenemos, que ya los estudiamos, los pueblos, los Apaches, los Navajos, los Comanches. En el área cultural de la Gran Cuenca tenemos los Chochones, los Pahute y los Ute, que yo esto nunca los había escuchado anteriormente. En California tenemos los Chumash, los Poma. En la meseta tenemos los Yakima, los Nez, los Pers, y ya en el Atlántico tenemos a los Chinook. Y en Alaska, que ahora es parte de Estados Unidos, tenemos a los Aleut, a los Inuit y a los Tlingit. Finalmente estoy mostrando, ya como conclusión y resumen de los dos videos que tratan sobre las culturas prehispánicas de Norteamérica, estoy mostrando un cuadro con la cronología que se utiliza para estudiar estas culturas, ¿verdad? Para estudiar los pueblos prehispánicos de Norteamérica. Entre el 14.800 y el 13.800 antes de Cristo tenemos el sitio de Chile de Monteverde, que, como ustedes vieron, pone en tela de juicio las teorías de poblamiento americano. Entre el 14.000 y el 10.000, como lo vimos en la infografía, tenemos el puente de Beringia, que permitió la migración de Asia a América. Entre el 12.000 y el 8.000 tenemos el periodo paleoindio, que también se conoce como paleoamericano. Entre el 12.000 y el 14.000 tenemos el asentamiento de los hombres de Vero. Entre el 8.000 y el 1.000 tenemos el periodo arcaico. Entre el 1000 antes de nuestra era y el 1000 después de nuestra era tenemos el periodo Woodland, que yo no sé si aquí Woodland es apellido de algún arqueólogo, lo más seguro eso ha de ser, o si significa el periodo bosque. Entre el 10.000
y el 5500 tenemos la domesticación de la tríada mesoamericana, ¿verdad? En el valle de Oaxaca. Acuérdense, la domesticación del frijol, del maíz y la calabaza. Después, entre el 500 y el 1400, tenemos el origen y el desarrollo de la cultura del Mississippi. Y después, entre el 700 y el 1300, tenemos la cultura de los Anasazi. O sea que la cultura de los Anasazi, o los pueblos ancestrales, es casi contemporánea con la cultura de los Mississippi. O sea, son las culturas anteriores a los pueblos que habitaron esas regiones cuando llegaron los europeos. Y después tenemos un periodo que se conoce como la era del precontacto, que está entre el 1000 y el 1492. Aquí tenemos otro mapa y dice los grupos indígenas norteamericanos, los Seminolas en Florida, los Cheotah Creek, los Cherokee Kiowa, los Cheyenne Osage, digámoslo al este de lo que es Estados Unidos, los Cheyenne Crow, los Arapaho, los Sioux, los Shoshone, los Navajo en el centro, y ya al oeste tenemos los Nez, el oeste del norte, los Pajute, los Hopi, y en el suroeste los Apaches, los Papagagos, y después tenemos Mesoamérica. Eso no nos interesa. Ahora, algo que no habíamos mencionado anteriormente fueron los pueblos que habitan Canadá. Tenemos los Tlingit, los Haida, los Wakioto. Esta sería la zona cultural que se conoce como la costa del noroeste. Tenemos los Chipewyan Cree, los Chippewa Uojima, y ya al oeste de Canadá, en el norte, los Montagnais, los Mohawk. En Alaska tenemos los Kutch, los Ingalik, los Esquimales y los Aleutianos. Eso es todo. Resumí de manera somera y bastante superficial la historia de los pueblos prehispánicos de Norteamérica, que se logra conocer gracias a la antropología y la arqueología, ¿verdad? Aquí no hay documentos escritos, por tanto uno se podría poner a pensar, ¿es la historia de estos pueblos un objeto de estudio de los historiadores? No, porque no hay documentos escritos, pero como a los historiadores nos interesa el pasado, al pasado se puede llegar por medio de los artefactos arqueológicos y también por los estudios etnográficos que los antropólogos realizan con las tribus que viven y los registros que hay de los europeos cuando llegaron a esta región. O sea que con el registro europeo se podría conocer el pasado más reciente de estos grupos prehispánicos, pero para estudiar desde su origen hasta el presente, su evolución, su extinción con el proceso de la formación de estos estados capitalistas, hay que estudiar también documentos escritos, pero eso ya son en tiempos recientes. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Para mí ha sido un trabajo muy interesante y yo lo he hecho porque soy historiador y de paso porque quiero compartir con ustedes, porque ese es un tema que no se conoce mucho. En Latinoamérica no conocemos mucho de Norteamérica y no sé si pasa lo mismo en Europa, pero a mí me llama bastante la atención porque de estos grupos, ¿verdad?, tienen una conexión con nuestros pueblos, con Mesoamérica. Como ustedes pueden ver, la tríada mesoamericana llegó a Norteamérica y se expandió por toda esa zona. Y la gran ciudad, ¿verdad?, en el valle de Illinois, Cahokia, tuvo comercio con Mesoamérica. Por lo que hemos podido ver, hubo una dinámica en ambas direcciones, de Mesoamérica a Norteamérica y de Norteamérica a Mesoamérica. Y por las investigaciones lingüísticas logramos ver que es probable que los mexicas, los aztecas, hayan estado emparentados con los apache, o sea que eran pueblos que venían de Norteamérica. ¿Qué es lo que propone la teoría del repoblamiento, del poblamiento de América? Eso es todo. Nos vemos. Espero que les haya gustado.